Yo no sé por qué, pero ella me mandó una serie de frases, o una frase, ¿no? No sé por qué te quejas, por ejemplo, una frase, porque está un poco enojada, creo, pero ya vamos a ver. No sé por qué te quejas, no me lo dice a mí, ¿no? Se lo dice en general a la gente, al 54, según ella, yo creo que fue un poquito más, 55% que votó a Milei. Si vas al cine a ver lo que siempre vas a ver y ya sabes si eso no te modifica nada, después no te quejes. Y arrancó con eso y me lo tiene que explicar porque yo soy muy bruto y no lo entiendo con claridad. Es como una especie de amenaza cinematográfica. Tía María Iribarren, ¿estás por ahí? Estoy por acá. Buen Ah, día, buen Quique. día. ¿Por qué no me explicas bien esa frase? No, no es amenaza. Viste que en el mes de diciembre todos hacemos balances. Hay así como una conciliación bancaria de la existencia. Sí, sí. Entonces todos analizamos, vemos qué quedó en el debe, qué quedó en el haber. Mm, Bueno, yo te propongo hacer esto sí. desde el cine A ver. y pensar un poco más allá del cine también. A ver a ver si el cine o la práctica de mirar películas Sí, nos ilumina algo respecto de eh, la política, la sociedad. Bueno, veamos un poco. Por ejemplo, sí. eh, ¿qué tipo de películas vas a ver? ¿Por qué te gusta ir al cine? ¿Qué películas son las que elegís? Yo te diría que hay dos tipos de películas que predominan tanto en las salas como en las plataformas, que Sí. tienen más espectadores, Mm. las de terror y las de superhéroes. Ah, En las sí. películas de terror, ya lo sabés, en las más taquilleras sobre todo, Mm, se ven personas muertas violentamente, mm, muy a menudo mujeres, sí. jóvenes bonitas, Mhm. a manos de otras personas que pueden ser resentidos, misóginos, trastornados mentales, nostálgicos de la motosierra o de zombies, Sí. que son otro tipo de personas, ¿no? Mhm, Los mhm. muertos que vuelven. Hay una constante que Y es la lucha aparentemente entre el bien y el mal, ¿no? sí, pareciera, lo que pasa que en las películas de terror Mm. suele ganar el mal. Sí, 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 sí. Bueno, como en la vida real. Claro, como viene pasando. Sí, sí. Las películas de superhéroes, por otro lado, Ah, básicamente son películas protagonizadas por gente que no existe y ah, hace cosas que nadie puede lograr, sí. ¿no? Ok. Y a menudo también son películas violentas. Mm, Por eso digo que de estos datos, de estos dos datos sencillitos mm, que se pueden apoyar en estadísticas, sí. la sociología de la cultura podría tener alguna punta de hilo para entender por qué el 50%, 56% de la sociedad, Sí. vos me corregiste bien, Mm, eligió ser gobernada por un facho que blandió una motosierra como promesa de gestión. eso Quiere es. decir, Sí. la motosierra es parte de la cultura cinematográfica De la violencia. de los últimos... Sí, Sí. Sí, 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 exactamente, sí. exactamente. Sin duda. Es lo que el subgénero que llamamos en Mm, la jerga el loco de la motosierra. claro. Bueno, salió del cine eso. Mm, Ahora, si en cambio vos vas al cine o lees una novela o escuchaste el podcast que te recomendó tu hijo adolescente sí. antes de contarte que se había enamorado de un chico trans, Ajá. o sea, si vos tenés la curiosidad por eso que no habías visto, ni leído, ni escuchado en tu vida, Sí. y tenés la disposición de dejarte atravesar por la novedad, Ajá. entonces es que el cine, el arte diría yo, siguen teniendo una razón de ser más allá del entretenimiento del ojo. El arte produce cambios. Va, en algunos. Bueno, Otros le bueno, pasan derecho. Camino delante de la Venus de Milo, la miro y digo qué bárbaro esto y sigo mi trayecto y no me produjo nada. bueno, está bien. Son las, quiero decir, son las reglas del juego. No Sí, tiene por qué, no tenemos por qué todos estar interesados por las mismas cosas. claro, sí. Lo que sí es cierto es que hay una diversidad que el mercado reduce. ¿Por qué? Ajá. Porque justamente porque hay una demanda de la sociedad. Esto suele siempre soslayarse, ¿no? La responsabilidad de la sociedad. Mm, Quiero mm, decir, si a la gente le gusta mirar películas de terror, sí. y esto es un dato que vos podés comprobar Mm, haciendo una encuesta con tus amigos, con tu entorno. sí. ¿Qué películas les gustan? A ver, y probablemente te digan las de terror, las de Marvel, este,
Bueno, hay una predominancia en eso que es fácilmente constatable. Entonces, si eso sucede del lado del espectador, bueno, entonces hay un ajuste entre lo que el mercado condiciona Sí, y lo que la sociedad está esperando recibir. claro, claro, Hay una digamos. adecuación ahí. Sí. Pero Ahora, aparte habría que analizar, no sé, yo no me da el melón, pero habría que analizar de qué manera esa sociedad que está dolorosamente sometida y que está también sometida a las leyes del mercado de los medios de comunicación, esa sociedad va al cine, bueno, algunos van al cine cada vez menos, pero esa sociedad ve películas que les producen una sensación de descanso, de alejamiento de los problemas. Es un entretenimiento de última. No sé quién, bueno, no sé quién está pensando hoy en día, a ver, me voy a modificar internamente y voy a ver tal película que seguramente me produce tal cosa. Esto no sé quién lo puede hacer hoy en día. bueno, sin embargo, sucede y eso pasa. No sé si es una cuestión tan consciente de decir voy a voy a ir al cine Sí. para transformarme. No, no, claro, Digo, claro. porque tampoco es Sí. un templo, ¿no? No, Tampoco es no, una no. iglesia, no Sí, es una práctica de yoga, es sí. simplemente pasar un rato. Mm, Pero bueno, es cierto, muchas veces lo dijimos acá, lo conversamos con vos, sí. una película no puede hacer una revolución, pero ni siquiera interior, ¿no? Ah, Subjetiva. ah. Pero sí lo que puede una película es, por ejemplo, contar insurrecciones populares Ajá. que la historia olvidó, pasó Sí, por alto, sí. o hacer ver que la violencia como espectáculo lastima los ojos, Ajá. la Ok. violencia como Sí, espectáculo sí, lastima los ojos y al lastimar los ojos estrecha el alma, el espíritu, como lo quiera llamar. sí. O también una película puede informarte de la manera en que achata visual, formal y temáticamente Mm, las imposiciones que las plataformas están poniendo para producir películas. sí. No quiero mencionar un caso argentino porque sería ingrato en Mm, ese sentido. Voy sí. a a comentarte muy rápidamente dos películas. Mm, Una que se estrenó, dos ejemplos sobre esto que estoy diciendo. Una que se estrenó en Buenos Aires el 7 de diciembre y probablemente gire por el resto del país prontamente. sí. Y otra que no vas a ver en ningún lado, Ah, salvo que la veas pasar en alguna de las cuevas en las que pirateas películas y sí. bueno, y ahí la bajas. Te cuento cuáles son. La primera es una película argentina que se llama No son 30 pesos, Chile, genealogía de una rebelión. Ujú, La dirigió Fernando Krismar, un gran documentalista argentino. La segunda se llama El Sol del Futuro, en su título original, Il Sol dell'Avvenire, ujú. que es la última película de Nanni Moretti. ¿Te acordás de Nanni Sí, sí, Moretti? sí, sí. Esta es la que no vas a encontrar en ninguna plataforma Ah, y por ahora no está previsto que se estrene en Argentina. Por eso digo, si la ves pasar por alguna cueva amiga, mm, descargala o mirala online. Un peliculón y ahora te cuento rápidamente de qué viene cada una. No son 30 pesos, a vos te encantaría. Repasa las condiciones, porque hablaste de esto, de algo de esto en algún programa, creo que en el mes de septiembre. Repasa las condiciones históricas que dieron lugar a la creación y las acciones del Frente Patriótico Manuel Rodríguez mm, en Chile a partir de sí, 1983. sí. Mm, El arco histórico que cubre la película en realidad comienza en 1970, cuando Allende asume la presidencia mm, de Chile, y concluye en 2019 con las movilizaciones estudiantiles contra el aumento del boleto del subte, del eso. pasaje de subte, Sí. que terminó en realidad en la lucha generalizada del pueblo chileno contra la constitución justamente de 1980, que fue la constitución de la dictadura pinochetista, Ujú, que todavía estaba vigente en el 2019. sí. Es una película que necesariamente se aparta del canon documental clásico. ¿Por qué? Porque tuvo que recurrir a registros televisivos de los años 70 y 80, a Mm, recreaciones dramáticas, porque muchos militantes del Frente Patriótico están muertos, ujú, a testimonios de protagonistas,
algunos, los que no están muertos, testimoniaron, tapas de diario, ilustraciones, en fin, un mosaico muy eficiente para restaurar justamente esos cuerpos que ya no están, Sí. las imágenes que nunca se filmaron de la represión y la palabra de las y los cuya voz fue clausurada en algún momento porque los metieron en cana o Sí. porque tuvieron que exiliarse. Ahora, ¿por qué la traes a colación a esa película, después de los comentarios Bueno, que hicimos al principio? Porque es de las películas que, juntando materiales y produciendo un film que te va a entretener, que te va a mantener en vilo, Ajá. digamos, siguiendo las coordenadas Sí. de cierta narrativa de ficción, te va a contar una historia que por edad, que por omisión de la historia oficial o por Sí. lo que sea, no conoces. Claro, ok. Incluso en las dramatizaciones participan actores y actrices chilenos muy jovencitos que dicen en cámara que ellos no vivieron esa historia, pero que se sienten interpelados por lo que pasó. Sí, ok. Entonces, es una película que le habla justamente a ese público, a esa audiencia renuente a la historia, renuente a empaparse de los hechos del pasado, suponiendo que en ese pasado no hay nada que tenga que ver con ellos, Claro, con ellas. claro. Sí, nos pasa, en nuestra historia nos pasa todo el tiempo. Todo el tiempo. Claro, sí. Por eso digo, de una reunión de materiales heterogéneos, una reunión eficiente de materiales, porque justamente apunta a esa audiencia que se resiste un poquito, ¿no? A la historia. Sí. Y esto no nos pasa solo a los argentinos, a las argentinas, está pasando en todo el mundo. Hay una renuencia a sentirse sujetos de la historia, sujetas de la historia, y por lo tanto a valorar lo que viene del pasado. Sí, yo no tuve nada que ver, eso no es mío, no es mi historia, arréglense. Exacto. Alguna cosa así. ¿Y en Italia pasa esto con Moretti o no? Bueno, exacto, pasa lo mismo. Fíjate, es maravilloso. El Sol del Futuro sigue a Giovanni, que es un director de cine que protagoniza el propio Moretti, que está filmando una ficción, escucha bien, sobre el levantamiento de Budapest contra la Unión Soviética en el año 1956. Hay una escena maravillosa donde el director está reunido con los actores y las actrices y están ensayando el guión y el director explica el contexto en el que este levantamiento sucedió y el impacto que tuvo en el Partido Comunista Italiano. Y entonces un actor joven le dice, ¿pero cómo? ¿Había comunistas en Italia? Entonces el director le dice, no solo que había comunistas, sino que había 3 millones de comunistas en Italia en el año 56. Y el actor entonces le replica, pero ¿vinieron 3 millones de rusos a Italia? Está buenísimo eso. Es genial, ¿entendés? Solamente pueden ser comunistas los rusos. Los rusos, sí. Bueno, ese es uno de los grandes pasajes. Claro, y una demostración de la negación de la historia, ¿no? Que hace que un tipo crea que únicamente un ruso puede ser comunista. Absolutamente. Qué maravilla. Bueno, hay otro pasaje, en el que el productor de la película lo meten preso porque hizo un fraude, era un chanta el tipo, y se quedan sin producción. Entonces van a ver a Netflix, se sientan en Netflix a pedir financiamiento. Bueno, este es otro pasaje interesante de la película, porque los de Netflix le dicen, bueno, su película es un poco lenta, tarda en entrar en situación, es muy localista, una película filmada por un italiano de un hecho histórico en Hungría. Sí, bueno, claro. Y entonces 5 veces en esa escena, 5 o 7 veces,
le repiten al director, los chabones de Netflix, Sí. que sus películas se ven en 190 países. Ujú. 190 países, le dicen. Ujú. 190 países, como diciendo, macho, las cosas tienen que ser estandarizadas. Claro. Nosotros producimos, Sí, sí. esta es la caja, Este es un esto es lo negocio. que te damos. Claro. Y sí, de acá no te podés salir, no Claro. podés sacar los pies de la caja, Sí, porque ya no es un producto que a nosotros nos interese. sí. Ojo con esto que estoy diciendo, que mejor dicho, estoy contando de lo que dice Moretti, Sí, porque esto está sucediendo en las películas argentinas que producen las plataformas. claro. Ojo, Sí. mírenlas, Sí. observen cómo hablan, cómo se visten, Sí. observen el entorno, a ver si reconocen un puto lugar Ajá. de donde fue filmada la película. Es todo irreconocible. Claro, claro. Sí. Todas las películas argentinas filmadas o producidas por cualquiera de las plataformas Sí. son películas que perdieron la identidad. Impersonales. Claro. Impersonales, Sí, ok. podrían Sí, ser sí. ucranianas, hongkonesas. Sí. Ahora, No hay tía, vos Sí. traes un par de ejemplos que realmente me hacen pensar y que me develan de última la incógnita de si es importante o no es importante el mensaje a través del cine. Bueno, que es importante, lo estamos viendo todo el tiempo con estas plataformas, con la violencia, los disparates de peleas, de tiros, de matanzas. Todo el tiempo estamos con eso dando vuelta y en realidad han tenido mucho éxito. ¿Qué pasó que nosotros, que estamos ubicados un poquito a la izquierdita, no tuvimos éxito? ¿Qué no hicimos? ¿Dónde está Bueno. Contame. No, bueno, perdón. Por eso digo, esto es para sociólogos que se dedican a estudiar la cultura. Sí. Yo miro películas y te analizo películas. Sí. ¿Qué pasó? No lo sé. Ahora, también pensemos lo siguiente. Digo, hay un 56% de la sociedad que votó al loco de la motosierra, Sí. pero hay un 45, 44, sí. 45 que no votó al loco de la motosierra. Entonces, okay. Sí. Bueno, aplaquemos un poco la cuestión porque en términos sociales y de prácticas culturales, de consumos culturales, me parece que que venimos fracasando. Bueno, no te digo que no sé si es un fracaso, porque en todo caso, digo, obviamente hay un mercado que induce a consumir determinadas cuestiones. Sí, señora. Ahora, ese mercado hace esas inducciones a partir de estudios de mercado, de focus group, sí. de encuestas de satisfacción, y efectivamente, yo tengo amigos, amigas, sí. intelectuales, profesores universitarios, que les encantan las películas de terror. Sí. Hay una cuestión ahí generacional también. Generacional en el sentido, no quiero culpar tampoco a los centennials, a los millennials de todos los males del mundo. Cuando digo generacional, estoy pensando más en la época que en una cuestión de edad, ¿no? Es una cuestión de época. En algún momento, las películas de motosierras, de locos de motosierras, bueno, tuvieron éxito, engancharon a cierta audiencia y eso continuó. Obviamente, cuando algo es negocio, ya lo sabemos, el mercado lo repite y lo repite y lo repite. Claro, claro. Ahora, pensá que cuando Romero estrena La Noche de los Muertos Vivos, años 60 y pico, sí. Esa película era una película de crítica social. Esa película fue una película de crítica social. Ajá. Es más, esa película está basada en una película anterior de 1932 que se llamó White Zombie. Después ese nombre lo tomó una banda de heavy metal muchos años más tarde. Pero la primera película de zombies se hizo en 1932, no recuerdo el director ahora, y también era una película de crítica al capitalismo, pero una crítica feroz. Sí. Digamos, los zombies eran justamente los trabajadores de una fábrica
explotados por un patrón que extraía la sangre, no solo la plusvalía, la sangre, el impulso vital, el deseo, todo. Bueno, así empezaron las películas de zombies. Entonces ahí lo que hubo una reconversión de eso en el puro entretenimiento, se le extrajo el contenido ideológico a ese relato. Y quedó en entretenimiento. Y quedó en puro entretenimiento. Claro, sí. Bueno, ojo con esto también, porque esto también podría ser percibido por cualquier espectador que se tome la molestia de pensar un poquito en lo que está viendo, ¿no? Sí. Y que compare aquella película de Romero, que fue recontra exitosa, que fue exitosa en la taquilla y que después se convirtió en película de culto. Claro. Y que se sigue mirando en este momento. Bueno, haceme un redondeo de esto, porque... Bueno, tengo un redondeo. Cuando preparaba esta columna recordaba una frase de La Hora de los Hornos, un cartel que aparece en La Hora de los Hornos, que decía: todo espectador es un cobarde o un traidor. Lindo. Vos recordarás que La Hora de los Hornos se estrenó en el 68, una época en la que efectivamente esta frase hacía sentido con la época. ¿Por qué? Claro. Porque llamaba a abandonar la cosa tranquila y cómoda de mirar una película para pasar a la acción. Eso es, sí. No seas cobarde, no seas traidor. Claro. La patria te necesita, la patria grande nos necesita. Bueno. Arrancaste más o menos, arrancaste la columna más o menos por ese lado, así que cerrala por ahí. Y por ahí la voy a cerrar. Sí. Estas dos películas que te recomendé, No son 30 pesos, de Fernando Krishmar, y el Sol del Futuro, de Nanni Moretti, me parece que se proponen esta ardua tarea, ¿no? Bueno. De sacudir un poquito al espectador. Y te cierro entonces con dos líneas. Las películas no hacen la revolución, ya lo dijimos, pero pueden recordar, pueden advertir, pueden recuperar el mundo, la vida, la historia para los que no la vivieron. También pueden construir mundos, vidas, pueblos que todavía no son, que todavía no existen. Las películas son una colección de memorias de todas las diversidades, todas las que te puedas imaginar, que alguna vez filmaron o fueron filmadas. Sí. A menudo las películas te ayudan a tomar conciencia de que no estás sola, de que no estás solo, de que lo personal es político y de que la política te salpica más tarde o más temprano. Sí. Por eso, dejar de hacer películas o dejar de mirarlas con un sentido crítico equivaldría, sin duda, Quique, a vivir en la oscuridad de lo que somos, pero sobre todo en la oscuridad de lo que podríamos ser. Lindo. Te mando beso grande. Cuídate. Abrazo. Bueno, la escuchaste, sí, a la tía María Iribarren. ¿Y dónde la escuchás? ¿Y dónde vas a escuchar a la tía María en el desconcierto?